Prepárense para un relato que les helará la sangre en las venas. En el episodio de hoy, seremos testigos de un ataque brutal, una pesadilla inimaginable que acechaba en las tranquilas aguas de Florida. Una anciana, paseando a su adorado perro sin correa, jamás imaginó que la serenidad de la mañana se convertiría en un infierno acuático. Un caimán de 3 metros, salido de las sombras, emergió para convertir un paseo matutino en una lucha desesperada por la supervivencia. La valerosa mujer, con un coraje que desafía la razón, se lanzó sin dudarlo al rescate de su fiel compañero canino. Logró arrancarlo de las fauces del monstruo reptiliano, pero en un giro macabro del destino, se convirtió ella misma en el próximo objetivo de la bestia hambrienta. No se atrevan a parpadear. Lo que están a punto de presenciar los dejará sin aliento. Pulsen el botón de me gusta si se atreven a seguir adelante y suscríbanse ahora mismo para no perderse ni un solo detalle de esta tragedia impensable. Están a punto de presenciar, en carne propia, el aterrador, el escalofriante, el infame ataque de caimán que sufrió la intrépida Holly Jenkins. Bienvenido al abismo de Desgracias Increíbles, donde la naturaleza nos muestra su rostro más salvaje y despiadado. Holly y Jason Jenkins habían encontrado su paraíso terrenal en la lujosa comunidad de Spanish Wells en Florida hacía ya 3 décadas. Se mudaron allí cuando sus 2 hijos aún eran adolescentes, siendo de las pocas familias no jubiladas que elegían este rincón de ensueño como hogar. Pero Holly supo, desde el primer instante en que pisó Spanish Wells, que ese sería el lugar donde viviría y se retiraría. No había razón para esperar a la vejez para comprar una casa en este Edén. Ahora, 35 años después, en el fatídico 8 de julio de 2013, con sus hijos adultos y formando sus propias familias, Jason y Holly, de 69 y 71 años respectivamente, disfrutaban de una vida tranquila y plácida. Jason pasaba sus días jugando al golf y gestionando sus inversiones, mientras Holly dedicaba su tiempo a escribir novelas y a participar en cada club y actividad que la comunidad ofrecía. Holly era una viajera empedernida, y su casa era un museo de recuerdos de sus incontables visitas a países exóticos. Pero entre todos sus tesoros, su posesión más preciada era Gibson, su perro. Gibson no era un canino de raza, sino un mestizo geriátrico que Holly había encontrado abandonado tras un contenedor de basura hacía muchos años, siendo apenas un cachorro desamparado. Gibson era el rey de la casa, mimado y adorado como ningún otro perro podría soñar. A pesar de su avanzada edad, Gibson seguía insistiendo en sus largos paseos matutinos y vespertinos, rituales sagrados que no perdonaba jamás. Aquel día no fue diferente. Holly y Jason se despertaron a las 6 de la mañana. Tras el desayuno, Gibson comenzó a mostrarse inquieto e impaciente. Ya pasaban las 7 y aún no había disfrutado de su ronda matutina. Para recordarle a Holly su tardanza, el astuto canino cogió su correa con la boca y se la llevó a su dueña, exigiendo su paseo. Holly, riendo ante las payasadas de Gibson, se calzó sus zapatillas de caminar y dejó a Jason en su despacho, absorto en sus inversiones y operaciones bursátiles. Holly y Gibson caminaron por las aceras entre las lujosas casas durante la primera media hora, con Gibson obedientemente sujeto a la correa. Pero después se desviaron hacia la laguna, donde Gibson podía soltarse y estirar sus rígidas patas con mayor libertad. Y, como era de esperar, en el instante en que Holly liberó a Gibson de sus ataduras, el canino salió disparado hacia la hierba, espantando a una bandada de pájaros que alzaron el vuelo al unísono. Ambos solo podían caminar hasta el campo de golf, donde los perros estaban estrictamente prohibidos en los impecables céspedes. Tras este límite invisible, debían regresar por el mismo camino. Habitualmente, Gibson dedicaba cerca de 2 horas a olfatear roedores en sus madrigueras y a ahuyentar aves, hasta que el cansancio lo vencía y Holly se veía obligada a cargarlo en brazos durante los últimos 15 minutos del paseo de vuelta a casa. El viejo Gibby alzó la pata para marcar un grupo de juncos que crecían a orillas del agua, antes de trotar hacia un tocón que aún no había rociado con su esencia personal. Pero cuando el perro levantó la pata para orinar sobre lo que parecía un tronco arrastrado por la corriente, el tocón se movió.
Gibson gimió de sorpresa al ver cómo el caimán de 3 metros se abalanzaba sobre él con furia, chasqueando sus mandíbulas amenazantes. Holly, sin detenerse a pensar en el inmenso peligro que corría, corrió hacia adelante, gritando y agitando los brazos en un intento desesperado por ahuyentar a la bestia de su perro. Gibson, aterrado, corrió hacia su ama, con el rabo entre las patas y aullando de pavor. Holly se encontraba a escasos metros del monstruo cuando éste giró su cabeza hacia ella, atraído por el estallido de ruido y movimiento. Fijando su mirada reptiliana en la mujer, el caimán se abalanzó sobre ella con una velocidad sorprendente. El caimán, a pesar de su enorme tamaño, se movía con una rapidez pasmosa, convirtiéndose en una mancha serpentina en la hierba. Holly tropezó hacia atrás, a punto de girarse y huir. Por un instante fugaz, pensó en pedir ayuda a gritos, pero sus piernas se enredaron entre sí en su apresurado intento de girarse. Cayó con fuerza al suelo. Con la espalda contra la dura tierra, fue incapaz de amortiguar la caída con las manos. Pero no golpeó simplemente tierra dura. Su cabeza impactó contra una roca del tamaño de un balón de fútbol. Oyó el crujido reverberando en el interior de su cráneo. Holly estaba tan desorientada que ni siquiera se dio cuenta de que la bestia la había agarrado por el pie derecho. No sintió los dientes hundiéndose en su pantorrilla, ni notó cómo su espalda se arrastraba por el suelo mientras el caimán comenzaba a tirar de ella hacia el agua. Holly se había fracturado el cráneo y dislocado las vértebras que se encontraban debajo, quedando instantáneamente paralizada. El enfriamiento en la base de su cerebro estaba causando tal presión que su mente comenzaba a apagarse. Su visión se nubló ante sus ojos, y sus extremidades hormiguearon mientras los nervios intentaban desesperadamente enviar señales a su cerebro para que se levantara y corriera. Confusa y completamente fuera de sí, Holly intentó levantar las manos hacia su cabeza, pero no se movían. Entonces se dio cuenta de que las nubes sobre ella no se movían con la brisa. Era ella quien se movía. La presión en su pantorrilla le indicaba que estaba siendo arrastrada. En un momento de horror absoluto, la verdad finalmente golpeó a Holly con la fuerza de un mazazo. Estaba siendo arrastrada hacia su muerte, incapaz de mover un solo músculo. No podía hacer nada para impedir que el animal la llevara a la laguna. El agua helada de la laguna rozó sus pies y los ladridos de Gibson resonaron en sus oídos. Alcanzó sus rodillas y Holly sintió el frío y el dolor punzante. Ahora sus caderas estaban sumergidas y su tobillo estaba siendo arrancado lentamente de su articulación. Entonces, el agua alcanzó su pecho y su cabeza se hundió bajo la superficie. Finalmente, Holly sintió la cola incomprensiblemente fuerte y musculosa enroscándose alrededor de su cintura, arrastrándola hacia la oscuridad, donde se ahogó en silencio, inmóvil, completamente consciente de lo que le estaba sucediendo a cada segundo, pero incapaz de moverse. Fueron los ladridos angustiados de Gibson al borde de la laguna los que finalmente sacaron a un vecino molesto de su residencia 20 minutos después. El señor Miller conocía a Gibson y a los Jenkins, y se sorprendió al no ver ni a Holly ni a Jason junto a su adorado mestizo. Frunciendo el ceño, el señor Miller se acercó. Algo iba muy mal allí. Miró en dirección a donde el perro gemía y aullaba, y al otro lado de la laguna, tomando el sol, yacía un caimán enorme. Miller había visto muchas de estas criaturas antes, pero no fue eso lo que le heló la sangre en las venas. Fue el cuerpo inerte tendido delante del hocico del animal lo que le hizo correr aterrorizado hacia su casa. Fue allí donde llamó a las autoridades. Cuando los servicios de rescate y fauna salvaje llegaron al lugar, el caimán custodiaba agresivamente los restos de Holly. Eliminaron a la criatura y se llevaron tanto al reptil como a Holly en vehículos separados. Fue solo cuando las sirenas de la ambulancia que transportaba a Holly pasaron por delante de su casa, cuando Jason se dio cuenta de que su esposa no había regresado a casa en más de 4 horas. Estaba tan absorto en su trabajo que había perdido por completo la noción del tiempo, y fueron las sirenas las que finalmente le devolvieron a la realidad. Jason no estaba preocupado en absoluto. Simplemente supuso que Holly se había detenido en casa de una amiga tras sacar a Gibson a pasear, pero salió a ver a qué se debía el revuelo de las sirenas. Cuando Jason abrió la puerta para salir, se topó de bruces con el policía que estaba a punto de llamar a su puerta.
El agente llevaba en brazos a Gibson, mojado y temblando violentamente. Jason supo de inmediato que las sirenas eran por su esposa, incluso antes de que el agente se lo confirmara con palabras. Pasaron casi 2 semanas antes de que la familia Jenkins pudiera dar sepultura a Holly. La herida en su cabeza era inusual en un ataque de caimán, y la policía temía que hubiera sido asesinada por otra persona antes de ser arrojada a la laguna, donde el caimán la encontró. Pero finalmente encontraron la roca manchada de sangre, aún con cabellos y tejido de Holly incrustados en ella junto al agua, y desde allí, incluso días después, aún eran visibles las marcas de arrastre donde el animal la había llevado a las profundidades. El marido, los hijos y los nietos de Holly lloraron su pérdida y, con el tiempo, se recuperaron de su dolor, pero Gibson nunca lo hizo. El pobre animal declinó constantemente durante los 3 meses siguientes, inconsolable en su pena y con la artritis que finalmente lo estaba consumiendo. En 3 cortos meses, Gibson pasó de perseguir pájaros a no levantarse jamás de su cama, hasta que simplemente dejó de despertar una mañana. Sin duda, Gibson se reunió con Holly en un lugar donde ella podía viajar y él perseguir pájaros por toda la eternidad. Están juntos de nuevo, tras la aterradora desgracia increíble de Holly.